Ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Qué está pasando? Cuéntanos, Giuseppe. Interesante estos movimientos, ¿no? En Sudamérica, de pronto la izquierda gana terreno, de pronto pierde terreno ante la derecha. Pues haznos la historia. Cuéntanos qué está sucediendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? A ti y a todos los que nos ven en DBWAP. Un gusto, como siempre, estar con ustedes todos los martes. Efectivamente, lo que pasó este domingo 14 de octubre, se enfrentaban dos grandes proyectos. El proyecto empresario oligárquico identificado con la ideología neoliberal, que encabezaba este desconocido político ecuatoriano, Daniel digamos, Novoa, el cual, un apellido no tan desconocido, hay que decirlo, su papá enfrentó a Correa en 2007 y resultó derrotado. Hoy una revancha. Él es la continuación del proyecto de Lazo y de Lenín Moreno frente al otro proyecto progresista que encabezaba Luisa González. Pasa prácticamente lo mismo que pasó hace 4 años, cuando el candidato correísta gana en la primera vuelta y luego es derrotado en la segunda vuelta por el mismo porcentaje, 4,4852 más o menos. Pero yo diría que habría que entender digamos, este continuum de la derecha en Ecuador, que solamente será por un año y medio. Recordemos que en 2025 va a haber otra vez elecciones. Esto se da porque Lazo, dimite para evitar la así llamada muerte cruzada, en el cual se iban a, dimitir todos los legisladores y el presidente, y entonces será un periodo presidencial de un año y medio. Pero hay que entender, como decía, esta victoria de la derecha, este continuum de la victoria de la derecha en Ecuador, como algo que está pasando en América Latina, en el cual es un nuevo neoliberalismo que, digamos, es alimentado de esta también ideas libertarias, que como habíamos en algún momento comentado, es una de las fuerzas teóricas y pragmáticas de programa que tiene Milei, por ejemplo, en Argentina. Creo que es muy importante hacer un análisis sobre Ecuador, sobre todo por la situación política que vive, la situación social, la gran inseguridad que vive este país, que entre 2007 y 2017 fue el país más seguro de América Latina, entre los más seguros. Hoy vive una inseguridad enorme con la presencia de cárteles y, como dice un gran amigo ecuatoriano, el profesor Juan Paz y Niño, al final a cabo son las mafias que siguen en el poder en Ecuador. Oye, a ver, cuéntanos un poquito, sí, un poco el contexto, pero sabemos que siempre hay ciertas narrativas, ¿no? Que se toman con el marketing político, más allá de la ciencia política, sino en el marketing político. ¿Qué es lo que funcionó o lo que le hizo clic a la gente para cambiar su perspectiva? ¿Observas algunas líneas narrativas? ¿Qué es lo que se estuvo diciendo durante las campañas? ¿Qué es lo que sucedió precisamente en esta elección? Yo creo que en Ecuador sigue este continuum de odio al correísmo, de esta gran publicidad que se hace en redes sociales y entre la ciudadanía, de odio a Rafael Correa, un expresidente hoy que vive exiliado en Bruselas, cuyo partido sigue teniendo mucha fuerza, cuya fuerza política hoy, digamos, controla la gran parte de las alcaldías o de las municipalidades de Ecuador, que sin embargo todavía no alcanza llegar a ganar, a rebasar en la primera vuelta este 50% más uno que es necesario para ganar, sin que en una segunda vuelta luego todos los demás partidos se alíen para seguir impulsando, digamos, este proyecto de derecha neoliberal. Hay que recordar también que en Ecuador el candidato Villavicencio, que fue asesinado durante la campaña electoral, permitió este asesinato a darle a un desconocido de la política ecuatoriana, este empresario Daniel Noboa, de llegar a representar este bloque oligárquico que no quiere dejar el poder. Ecuador es un país muy polarizado, te diré. Es un país en el cual o eres correísta o eres anticorreísta. El correísmo, yo te diré que casi tiene, solamente el correísmo casi el 50%, llega al 48%. Le falta ese 1,5% para llegar a gobernar directamente a la primera vuelta. También hay una división entre una izquierda, la más pura, que no, apoya al correísmo, pero yo creo que en el 2025 tiene mucha posibilidad de ganar
porque Ecuador, aunque ha funcionado desde el 2017 hasta hoy, lo que tú decías, este marketing que es el anticorreísmo, sin embargo, yo creo que la situación social, la situación de seguridad es tan endeble que en un año y medio creo que si el correísmo logra, digamos, fortalecer esas dinámicas político-electorales, puede llegar al gobierno. Pero algo que quiero subrayar, querido Ricardo, es que lo que pasa en Ecuador también es resultado de este marketing político, como tú lo llamaste, que en América Latina se nutre de la antipolítica y se nutre de un odio hacia el progresismo que, aunado a las ideas libertarias que están, digamos, en boga en todo el mundo, pueden darle a la extrema derecha la posibilidad de impulsar un proyecto que va más allá del neoliberalismo tal cual lo hemos conocido hasta ahora. Uy, y también en esos términos pues, debemos de voltear a ver a Argentina, ¿no? Que también se trae un discurso, ahí sí, no sé qué opines, pero va más allá de lo que estamos hablando el día de hoy, sí tiende a lo espeluznante, ¿no? No, totalmente. El domingo que viene serán las elecciones. El martes de la próxima semana hablaré de los resultados de la elección en Argentina. Es una situación también polarizante, pero también creo que de desgaste del peronismo, de desgaste de la política tradicional y sobre todo de un contexto global en el cual pone desafortunadamente también al país argentino a veces con mucha dificultad para bajar los niveles de infracciones que son altísimos, que no son, digamos, atribuibles al gobierno de Fernández, sino que, bueno, son desde el gobierno de Macri, este préstamo de 40.000 millones de dólares que luego desapareció de la noche a la mañana y lo tienen que devolver al Fondo Monetario Internacional, ha impedido, digamos, una política económica y monetaria que permita, digamos, bajar los niveles de inflación que son altísimos, la devaluación del peso argentino. Entonces, creo que vivimos momentos de gran tensión en América Latina, un progresismo muy ya, digamos, consolidado en muchas partes de América Latina, pero donde las ideas libertarias y esta antipolítica, la llamaría yo, asume cada vez más unos rasgos peculiares, a veces espeluznantes, difíciles, autoritarios, que pueden poner en jaque muchas de las conquistas sociales que también, hay que decirlo, fueron puestas en tela de juicio y arrebatadas por el COVID, donde aumentó la pobreza de manera, digamos, geométrica, no aritmética, diríamos, los niveles de pobreza en América Latina. Entonces, es interesante ver lo que sucede en el Cono Sur, es interesante ver cómo esa polarización asume rasgos diferentes a lo que normalmente habíamos estado acostumbrados. También hay que entender que hay un fenómeno que es muy importante en toda América Latina, que es el fenómeno del lawfare, un tema que se trató en la reunión del Grupo de Puebla de hace una par de semanas, es decir, cuando el Poder Judicial puede poner en jaque a gobiernos democráticamente elegidos. Entonces creo que, bueno, a mí me gustan estos temas, son los que analizo e investigo, pero creo que es importante traerlos a colación con la audiencia de TV WAP para Siempre. dar también un panorama de lo que sucede en el Cono Sur. Siempre, siempre es importantísimo. Yo siempre he sido de la idea que en la medida que también entendamos las tendencias, las narrativas a nivel latinoamericano, pues de cierta forma entendemos nuestro contexto aquí en México, porque bueno, finalmente nosotros vamos a estar viviendo en unos días prácticamente el proceso electoral, Así ¿no? es, Digo que ya lo así es. estamos viviendo, ¿no? Pero digo, de manera formal ya las campañas, las precampañas al interior de los partidos, que bueno, también se adelantaron un poquito, pero bueno, finalmente también lo vamos a vivir y es importante tener siempre el contexto, todos los elementos para entender lo que está sucediendo en nuestro país. Interesante, sin duda alguna. Y bueno, pues tú eres un especialista, Giuseppe, como siempre, nos encanta escucharte y te lo agradecemos. No, un gusto, digamos, traer con ustedes estos temas. El caso de México es sui generis, digamos que hay que analizarlo con otras llaves de entendimiento, porque México ha vivido un proceso diferenciado, digamos,
por un lado respecto a América Latina, pero en algún momento lo hablaremos, no lo he querido tocar por un contexto también de respeto a las cuestiones electorales y al momento en el que estamos viviendo. Aquí en Puebla se definirá el candidato a la gobernatura en un par de semanas y se acaba de definir la candidata y las dos candidatas para, digamos, el gobierno federal, pero creo que más adelante me gustaría también hablar sobre el tema de la polarización en México, del tema de la vida política misma que vivimos como país y que hay que también tener los puentes con América Latina. Es una nueva ola progresista que se ha, digamos, impulsado en todo el continente, pero que es bueno entenderla. Y como siempre, agradecerles por la oportunidad y el próximo martes a ver qué traer a colación el tema de Argentina, a ver qué sucede el domingo. A ver qué sucede, ¿no? Bueno, va a ser el tema Va a ser el tema, el de Milei. Así es, el próximo martes. Te agradecemos muchísimo, Giuseppe. Abrazos hasta allá en el centro histórico de la ciudad de Puebla.